Mis hermanos, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por recibirme en sus hogares. Hace unos 15 días aproximadamente, estando en la azotea de mi casa, me vino un pensamiento. Y es, ¿por qué no empezamos a tener una dinámica de estudios un poquito más seria, más en forma con algunos hermanos? Así que se me ocurrió la idea de invitar a algunos de ustedes para que se sumaran con un servidor a estudiar el Evangelio de Marcos. Rápidamente, la noticia de los devocionales se extendió, hice una invitación en la iglesia y de pronto pues ya teníamos 60 personas inscritas en el WhatsApp. Ha sido una bendición, hermanos, el poder contestarles personalmente a cada uno de ustedes sus inquietudes, solucionar algunas dudas que tienen, emocionarme con algunos comentarios que ustedes han hecho, algunos muy inspiradores, otros que me han hecho encogerme el corazón al ver que algunos han pasado situaciones muy fuertes en su hogar, con su familia, y estamos aquí con el propósito de seguir hablando acerca de este Evangelio de Marcos. Una de las preguntas que más suscitó comentarios durante esta semana fue el asunto de por qué la familia del Señor Jesús, sus hermanos, lo rechazaban, no creían en Él. De eso vamos a hablar el día de hoy, cuando la familia te rechaza. Antes de iniciar, quisiera contarles la historia de una persona que conocí hace un poco más de 5 años. Tuve oportunidad de participar y lograr que me regalaran una beca para ir a Tailandia, y estuve allá durante casi un mes aprendiendo algunas de las cosas importantes acerca de la Biblia y las misiones. Dentro de las experiencias significativas que tuve en ese tiempo fue conocer a un hombre llamado Om es una persona de origen hindú. Él viene de la India, y en alguna ocasión platicando con él acerca de cómo había llegado el Evangelio a su vida, me contó su testimonio. Para mí fue muy interesante, sobresaliente, motivador el escucharlo. Dice que cuando él era un poco más joven, ganó también una beca para estudiar en Alemania. Él ya había terminado una carrera, así que iba a hacer una maestría de una ingeniería en Alemania. Se despidió de su familia, se fue a Alemania, consiguió un departamento donde vivir. El departamento le pertenecía a un pastor ya de edad avanzada que en los primeros días cuando llegó le regaló una Biblia. Siguió estudiando y mientras estudiaba se relacionó con un grupo de amigos que lo introdujeron al mundo de las drogas. Así que él en ese tiempo empezó a consumir muchísimas drogas al punto de que empezó a ir mal en la escuela, lo iban a suspender, iba a perder todo lo que tenía, y estando en esa situación un tanto desesperada por lo que estaba viviendo, tomó la Biblia que le había regalado ese pastor y empezó a leerla. Él me comentó, dice, la leí en una semana. Desde Génesis capítulo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Casi no comía, pero cuando terminé de leer la Biblia, Dios habló a mi corazón, me quebranté, le dije, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesto. Hablé con el pastor, me enseñó el camino de Dios y regresé a la India, me dijo él, con el propósito de hablarle a mi familia y a todo el mundo de lo que es el Evangelio y conocer a Cristo Jesús. Cuando él llegó todo emocionado y le platicó a su familia se enojó muchísimo con él, tanto que la decepción que sufrieron ellos fue decirle palabras así más o menos: hijo, no sabes cómo nos decepciona que hayas olvidado a nuestros dioses y la razón por la cual hicimos el esfuerzo de mandarte allá. Si tú vas a persistir en esta doctrina, en esta religión, olvídate, para nosotros ya no somos tu familia. Haz de cuenta que nosotros ya hemos muerto para ti. Así que después de haber escuchado a su familia, a su padre en particular, se fue de su casa y no los volvió a ver durante varias décadas.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, nos habla acerca del concepto que tenían sus hermanos acerca del Señor Jesús. Ellos pensaban que su hermano Jesús estaba fuera de sí. Y esta expresión es una expresión muy fuerte. Pensaban que estaba fuera de sí. Quisiera platicar rapidísimo, porque sé que les va a ayudar, algunas de las maneras como un servidor estudia la palabra de Dios. He aprendido que después de orar, lo mejor que me ayuda para estudiar es hacerme preguntas, muchas preguntas. Y entonces empiezo a escribir las preguntas y después buscar las respuestas en la palabra de Dios. Así que el día de hoy quisiera abordar este tema, justamente hablando acerca de las preguntas y después metiéndonos al texto para investigar algunas cosas importantes que nosotros tenemos que descubrir. Cuando la familia te rechaza, cuando lo vieron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Marcos capítulo 3, versículo 21. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Las preguntas, hermanos, son la forma más efectiva de aprender. Las preguntas son la forma más efectiva de aprender. Los niños aprenden con las preguntas. Cuando los niños están creciendo, nos preguntan continuamente acerca de las cosas. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Porque ellos, dentro de lo que está ocurriendo en su cerebro, de estas conexiones que hay en su cerebro, para ellos es importante saber cómo funciona el mundo, qué significa y qué tan bueno o malo puede ser para ellos el conocimiento que están adquiriendo. Así que las preguntas ayudan a los niños para desarrollarse. Todo logro significativo en la historia de la humanidad ha surgido a partir de preguntas que algunas personas se hacen. Por ejemplo, Henry Ford, el creador de los autos en producción en masa, se preguntaba, ¿cómo puedo hacer que los vehículos lleguen a todas las personas? ¿Cómo puedo producir vehículos más rápidamente? Carlos Slim se pregunta continuamente, ¿cómo podemos convertir esta crisis que estamos viviendo en una oportunidad para crecer? El doctor Shoham de Israel se preguntó hace algunos años, ¿cómo podemos construir un robot del tamaño de un grano de arroz que pueda entrar dentro del cuerpo y limpiar las arterias y llevar los químicos que se requieren donde está focalizado los tumores cancerosos e inyectarles allí las sustancias químicas? Y eso le llevó un trabajo de investigación de más de 20 años. A partir de este año 2020, esos robots van a estar disponibles en Israel, en Estados Unidos y en Alemania. En México probablemente lleguen dentro de algunos años. Todo avance surge justamente por el cuestionarnos. Un servidor se pregunta continuamente, ¿qué debo enseñar a la congregación que les ayude a crecer espiritualmente, pero que también esta enseñanza les ayude a estar bien emocionalmente, materialmente, familiarmente, espiritualmente? Estas son las preguntas que me hago. La calidad de las preguntas que te hagas determinará la calidad de tu vida. Lo repito, la calidad de las preguntas que te hagas determinará tu calidad de vida en el futuro. Dentro de las preguntas que me han hecho están algunas interesantes o algunos comentarios. ¿Por qué dejé de estudiar la Biblia? ¿Por qué me es tan difícil orar en las mañanas? ¿Por qué si yo sé que es importante orar, me cuesta trabajo orar? La calidad de las preguntas que tú hagas determinará que también te vaya en el futuro. Hay 3 preguntas que yo he hallado, hermanos, que nos pueden servir dependiendo del área que nosotros queramos atacar o solucionar problemas o concentrarnos en ella. Estas 3 preguntas a mí me han ayudado para avanzar en las diferentes áreas de la vida. Se las comparto.
La primera pregunta es, ¿en qué quiero enfocar mi vida? ¿En qué quiero enfocar mi vida? Como pastor, de inmediatamente pienso, ¿qué es lo que Dios quiere que yo me enfoque? ¿Qué es lo que debo estudiar? Pero también como empresario tengo que planear continuamente y decir, ¿en qué debo enfocar los esfuerzos del negocio? ¿En qué tenemos que enfocarnos dentro de la construcción? ¿En qué debo enfocar mi vida? Si usted decide, si usted piensa hacia dónde se va a enfocar en las diferentes áreas de su vida, usted tiene el primer elemento. El segundo elemento que es importante, la segunda pregunta es contestarse, ¿por qué es tan importante para mí? ¿Esto es lo que yo me quiero enfocar? ¿Es realmente importante a los ojos de Dios y dentro de mi perspectiva? Esto en lo que yo quiero enfocarme me da alegría, satisfacción, me hace sentir más pleno. ¿Qué es? ¿Por qué es importante para mí esto que quiero hacer? Y la tercera pregunta es, ¿qué debo hacer para lograrlo? Si estoy dentro de los propósitos de Dios, ¿qué es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer para lograr este objetivo? Y el asunto es que cuando uno piensa en esto, a veces mientras uno está en silencio en oración, o se está uno bañando, o está tendiendo ropa, lavando trastes o haciendo cualquier cosa, Dios pone en la cabeza de uno la respuesta a esa pregunta que le hemos hecho. ¿Qué es lo que debo hacer para lograr esto en lo que me quiero enfocar? Así que en este estudio del día de hoy quisiera tratarlo a manera de preguntas y plantearles para ustedes algunas preguntas relativas a este tema cuando la familia te rechaza. La primera pregunta es, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 3, nos dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que el Señor tenía 4 hermanos varones y varias hermanas: Jacobo, José, Judas, Simón y varias hermanas. Y alguien se preguntará, ¿pero María no era virgen? Y nosotros tenemos que responder con un rotundo sí, sí era virgen en el momento en que el Espíritu Santo estuvo en ella y le dio el poder de concebir al Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 23 nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Aquí viene lo importante: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Primogénito significa el primer hijo. Y de acuerdo a la tradición judía, la expresión de que no la conoció como su esposo, como su marido, no tuvo intimidad con ella hasta que nació el Hijo de Dios. Después de esto nacieron sus otros hermanos. Una pregunta más: ¿por qué no creían en Jesús? ¿Por qué no creían en Jesús? Hemos leído que sus hermanos no creían en Él. Esta pregunta ha estado en mi cabeza un largo tiempo. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Estoy seguro de que, lo dice la Escritura, José, el padre adoptivo del Señor Jesús, del niño Jesús, y María eran los mejores padres terrenales que pudo haber tenido el niño Jesús. Sus otros hermanos también recibieron la misma educación que recibió el niño Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que pudo hacer que ellos tuvieran este rompimiento con el Señor Jesucristo y que pensaran, mi hermano está fuera de sí?
Yo he pensado algunas cosas, hermanos. Desde luego, la Escritura nos dice que el Evangelio es locura para todo aquel que no conoce el significado y el propósito de Dios. Pudo haber sido eso, pero pensemos un poquito más humanamente. Dentro de las familias a veces se da un asunto de rivalidad entre los hermanos. Los hermanos, sobre todo el segundo o tercer hijo, son muy competitivos. Y generalmente la atención de los padres se concentra en el hijo mayor o en el hijo menor. Y los hijos del medio son muy competitivos. Entonces es probable, así lo pienso, que entre los hermanos desde su niñez hubiera habido una cierta competencia, como la que nosotros vemos en las familias. Pero aquí había un tema. El Señor Jesús es perfecto. Como niño fue perfecto, totalmente obediente. ¿Cómo puede uno superar al Hijo de Dios? Es imposible. Así que es probable que desde la niñez hubiera algunas pequeñas cosas que les hicieron sentir a ellos que estaban en otra posición, que tal vez no eran tan buenos como lo era su hermano mayor. Pero también al pensar en esto, pensaba, ¿por qué aquellos muchachos, porque eran jóvenes, pensarían, mi hermano está fuera de sí? Piénsenlo ustedes un momento. En el tiempo de los judíos, cualquier persona que se atreviera a decir algo en contra de lo que ellos creían, esa persona era sacada y lapidada, muerta con pedradas. Y el Señor Jesucristo se presenta y dentro de su mensaje, Él empieza a romper algunas de las tradiciones muy fuertes para los judíos, como el asunto de hacer bien el día sábado, sanar el día sábado, hacer obras el día sábado. Rompe otras tradiciones que para ellos eran importantes, como el respeto a los sacerdotes. Y el Señor Jesucristo, cuando vio la hipocresía de los sacerdotes de su tiempo, les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Se ven muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Y tal vez los hermanos podrían pensar, ¿qué le está pasando a mi hermano? ¿No se da cuenta de que la gente se está volviendo su enemigo? Y quizá por eso se acercaban a él para tratar de convencerle de que regresara al camino. Así que es muy probable, hermanos, que estas cosas se dieran dentro de este pasaje de la Escritura cuando nos habla acerca de que ellos no creían en él. Pero también el Señor Jesucristo, allí en Marcos capítulo 6, versículo 4, nos dice algo muy importante. No hay profeta que sea reconocido en su propia tierra, ni aún entre su familia. Algo que yo les comentaba a ustedes en los devocionales es que a veces es difícil creer en las personas cuando están muy cercanas a nosotros. Y les decía que algunas personas tienen un complejo de malinchismo. Es más fácil aceptar a los extranjeros que a los propios. Es más fácil aceptar el consejo de otras personas que el de la propia familia, el de alguien que está cercano. Así que tal vez todo eso se dio. Y regresando al tema de Pablo, cuando él dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, también tenemos que pensar que este concepto de la locura está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si alguien le hubiera dicho a nuestros abuelos hace 80 o 100 años que iba a haber telefonía celular y que nos íbamos a poder comunicar mandando a través de un aparatito unas ondas que iban a llegar al espacio, a los satélites y regresar y nos iban a contestar e íbamos a poder ver en el celular a las personas, nos hubieran dicho, estás loco. Cada persona que ha tenido una visión para el futuro y es revolucionario, se encuentra con que no es aceptado y la gente piensa que hay cierto grado de locura en él. Así que tal vez estas cosas me hacen pensar que la familia, los hermanos concretamente, rechazaban al Señor Jesús. Pero, ¿qué significa la respuesta del Señor Jesús? Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos,
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículos 33 al 35. ¿Significa eso, mis queridos hermanos, que Él rechazó a su familia para aceptarnos a nosotros? No, Él no rechazó a su familia. Su amor es mucho más grande que eso. Él amó a su familia y la aceptó hasta el fin. Lo que Él estaba tratando de mostrarnos en ese momento es que su amor es incomparable y sus brazos están abiertos para recibir a todo aquel que quiera creer en Él. Yo pienso que el Señor Jesucristo leyó en alguna ocasión en su vida ese proverbio de la palabra de Dios donde dice: porque amigo hay más unido que un hermano. Y a lo largo de su ministerio se dio cuenta de que hubo personas que estuvieron tan cercanas a Él que lo amaron más que sus propios hermanos. También yo lo veo así, hermanos, es una manera de decirnos a nosotros, de decirme a mí, Rubén. Tal vez tú, Rubén, hubieras querido estar dentro de sus discípulos en aquel tiempo. O quizás hubieras querido ser uno de sus hermanos. No te fue concedido ese privilegio. Tú estás 2000 años después de que Él estuvo aquí en la tierra. Pero a ti, y ahora lo extiendo hacia ti, mi hermano, hacia ti, mi hermana, el Señor te da el privilegio de ser llamado su hermano también. Eso es algo para mí precioso. El saber que nosotros somos hermanos del mismísimo Hijo de Dios. Una pregunta más. ¿Ellos se convirtieron al Evangelio? Sí, por supuesto. Ellos se convirtieron al Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 8. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 4 al 8. ¿Habrá sufrido Jacobo cuando vio crucificado a su hermano Jesús allí en la cruz? Por supuesto, por supuesto. Yo estoy seguro que como hermano amaba a su hermano y por muchas diferencias que haya tenido con él, le dolió el ver a su hermano crucificado. A veces no valoramos a las personas hasta que ya se han ido. Y luego nos arrepentimos diciendo, ¿cómo no estuve con él más tiempo? ¿Cómo no lo cuidé más tiempo? ¿Cómo no estuve ahí para apoyarla? Nos arrepentimos cuando las personas se han ido. Y él, estoy seguro que se arrepintió, al igual que todos los hermanos, de no haber estado más cerca de su hermano Jesús. Ese dolor yo creo que estuvo muy fuerte en su vida. ¿Por qué creo que era necesario que el Señor Jesucristo se le apareciera después de que Él resucitó? Para venir a calmar su dolor, para hacerle saber que no había ningún problema, ellos eran hermanos y se iban a querer toda la vida. Y después de que resucita, el Señor va y se presenta con Jacobo y le dice, hermano, no te preocupes, aquí estoy yo, todo es parte del proceso y del plan de Dios, aquí estoy yo. Yo me imagino al Señor Jesús abrazando a su hermano y Jacobo y Judas y Simón llorando al ver a su hermano resucitado. Pero también la palabra del Señor en otro pasaje nos dice qué ocurrió después de eso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Hechos, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al inicio de la vida cristiana están los hermanos de Jesús orando al Señor y buscando su bendición. Antes del día de Pentecostés, ahí estaban orando al Señor. Estaban buscando de Dios. Así que sí, ellos se convirtieron.
Ahora, ¿cómo se evidencia que realmente hubo esa conversión en la vida de Jacobo, de Judas y de sus hermanos? Bueno, hay tres cosas que es importante saber. Uno, lo hemos visto que ellos estaban orando al Señor. Dos, que ellos escribieron cartas y en esas cartas se refieren a sí mismos como los siervos del Señor Jesucristo, de su propio hermano. Así que ellos se entregaron totalmente al Señor. Pero también hay un asunto interesante. El historiador Josefo, que llevó la historia de todo el pueblo judío, escribió durante ese primer siglo de la era cristiana. Josefo escribió que Jacobo, el hermano del Señor, fue lapidado, fue apedreado por causa de la predicación de la palabra. Así que, ¿qué tan convincente fue esa conversión? Ahí estuvieron sus hermanos, desde el principio hasta la muerte. Lo que costara, hasta la muerte, estuvieron con su Señor. Ahora, cuando hoy hablamos acerca de que ellos escribieron las cartas de Santiago y Judas, nosotros leemos así en Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Jacobo les escribe diciendo, esta carta es para todos mis hermanos que están dispersos alrededor de la tierra. Él les escribió para darles el consejo práctico de la vida cristiana. La carta de Santiago es la carta más práctica que hay en el Nuevo Testamento. Les dice una y otra vez cosas muy sencillas, pero muy prácticas para su vida. Esto escribió Jacobo en esta carta de Santiago. Luego, Judas escribe también así en el versículo 1, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas escribe la carta para luchar contra la herejía. Él había recibido el Evangelio del Señor Jesucristo y escribe la carta para decir, se están levantando falsos maestros, falsos profetas, pero no les hagan caso, el Evangelio puro es este. Y escribe su carta justamente como una carta apologética en contra de las herejías que había en su tiempo. Ahora, nos puede saltar otra pregunta, ¿Santiago o Jacobo? ¿Por qué la carta de Santiago si estamos hablando de Jacobo? Bueno, Jacobo en el hebreo es Jacob. Cuando la Iglesia católica tradujo del griego al latín la Biblia, le pusieron Sanctus Jacobus. Ese nombre de Sanctus Jacobus, Santo Jacobo, después se redujo a San Jacob. Y cuando se tradujo al español, se tradujo como Santiago. Así que así es la lengua. De un idioma pasa a otro a través de deformaciones, pero estamos hablando de la misma persona. ¿Qué podemos aprender del rechazo de la familia? ¿Qué podemos aprender del rechazo de la familia? Yo había escrito aquí 5 cosas, pero cuando estaba meditando vino otra pregunta, otra situación a mi cabeza y se las comparto. ¿Qué podemos aprender del rechazo de alguien? Primera cosa. Quizá me está rechazando por algo que yo estoy haciendo. Quizá yo soy el que está actuando mal. Y si es así, tengo que pedirle perdón al Señor, rectificar el camino, pedirle perdón a la persona a la que he ofendido y otra vez empezar a caminar en sintonía. Pero si este no es el caso, es decir, si nosotros no somos la parte que ha ofendido, hay varias cosas que debemos saber. Uno, es que no siempre vas a tener el apoyo de los más cercanos. Es probable que de las personas que tú esperes apoyo no la vas a tener. Pero Dios te dará a otros amigos que son más cercanos que un hermano. También debemos saber que aún dentro de las familias puede darse la envidia o el menosprecio. Y que a muchas personas
les molestan los cambios, sobre todo cuando esos cambios implican un grado de peligro. Como fue lo que sucedió, la familia, los hermanos de Jesús sabían que Él se estaba poniendo en un peligro, pero también los podía poner a ellos. Cada vez que hay un peligro, la gente, por causa del temor, se aparta también y empieza a rechazar. Pero también tenemos que pensar que dentro de las familias algunas personas no quieren perder el control y quisieran que todas las cosas se hagan a su manera. Eso podemos aprender. Que toda cabeza es un mundo y no podemos agradar a todas las personas. Pero, ¿qué podíamos aprender acerca de la transformación de Jacobo, de Judas y de sus hermanos? Yo entiendo algo, que Dios hace todo al tiempo debido. El tiempo de Dios es perfecto. Pero también que Dios tiene planes que a nosotros, a veces a mí me sorprende. Yo encontré algo que no había leído en la palabra, o lo había leído, pero jamás se me había mostrado como ocurrió en esta semana. Cuando estudié otra vez Hechos capítulo 15, me asombré de esto que les comparto. Están en el concilio de Jerusalén, los apóstoles reunidos con Pablo, Bernabé, y ellos están llevando un problema que se está dando dentro de las iglesias, y es que hay muchas personas judías que quieren que los cristianos adopten la religión de los judíos. Eso lo sabemos. Querían que se circuncidaran los varones y que siguieran todas las reglas del judaísmo. Empiezan a hablar todos los hermanos y al final el que se levanta para hacer la conclusión y dar la sentencia final, ¿saben quién es? Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando Jacobo se levanta, dice estas palabras: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y les dice todo lo que tiene que decirles. Y al final les dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sabe qué significa estas palabras? Mientras hay un grupo de cristianos que quieren que todos los que somos cristianos nos convertamos a la religión judía, circuncidándonos y adoptando todos los mandamientos de la ley judía, se levanta Jacobo y con la autoridad del Espíritu Santo y apoyado por los apóstoles les dice: no, hermanos. Y cuando él dice estas palabras, lo que está haciendo en ese momento es dando inicio a una religión, la religión cristiana. Desde luego, el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, pero en el entendido de doctrinas, de formas de ser, se aparta totalmente del judaísmo y empieza una nueva religión, la que nosotros tenemos. Somos cristianos. Así que yo entiendo que el efecto, el impacto de la vida del Señor Jesucristo sobre su hermano fue tan dramático, tan importante, que Él inició lo que nosotros ahora disfrutamos dentro de la vida cristiana como una religión establecida. Nosotros somos cristianos, por la gloria de Dios. Así que eso me parece maravilloso. Me he extendido, pero 2 preguntas más. ¿Cuáles son las lecciones más relevantes que nosotros podemos ver aquí? Aparece en la diapositiva, se lo leo. No son los acontecimientos los que determinan cómo me siento, sino la forma en que evalúo esas experiencias. Tú mismo le asignas el valor que tiene para ti. Lo repito. No son los acontecimientos los que determinan cómo me siento, sino la forma en que evalúo esas experiencias. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que ustedes no van a cambiar al mundo, hermanos. En un sentido espiritual, estamos llamados para transformar el mundo. Pero en un sentido particular, yo no puedo cambiar cómo piense una persona, por muy cercana que esté a mí. Yo no puedo meterme en su cabeza y hacer que piense igual que yo.
Si yo intento hacer eso, me voy a frustrar. Voy a tener enojo continuamente. Pero lo que es importante, hermanos, es cómo interpreto los acontecimientos. Y ahora entiendo perfectamente lo que mi mamá me decía cuando yo era un niño, un adolescente. Rubén, te molesta lo que tú quieres que te moleste. Tú determinas cuánto te molestan las circunstancias. Muchísimo como para romper las relaciones, poco como para evaluar las cosas, o nada como para decir, ya se le pasará a otra cosa. Tengo cosas más importantes en que ocuparme. Tú, mi querida hermanita, tú, mi querido hermano, determinas cuánto te afectan las cosas. Y en un instante, en un momento, tú puedes determinar, no más, esto no me va a afectar más. El Señor me dice que yo puedo confiar en Él y seguir adelante. Así que yo escribí cosas sencillas. No te claves en tus pensamientos de conmiseración. No digas, pobrecito de mí, no me quieren, cómo me maltratan. No te claves en eso. Cambia de canal. Hay sabiduría, hermanos, en el entender que las personas no piensan igual que tú. Y también nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, ¿cree en el Señor Jesucristo? ¿Puede completar el versículo? Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda la familia del Señor Jesús fue salva. Toda tu familia, hermano, toda tu familia, hermana, al tiempo debido también será salva si tú perseveras en orar por ellos y en hablarles de la palabra del Señor. No trates de cambiarlo, deja que el Espíritu Santo haga la transformación. Tú habla lo que has recibido, comunica lo que estás viviendo, comunica cómo Dios te ha transformado y tú verás el cambio. Y lo último, lo mejor de todo. El Señor Jesucristo no dejó a su familia, se manifestó a ellos después de su resurrección. Ellos creyeron y le ayudaron en su misión. Sirvió de lección para mostrarnos que su amor se abre para tener una familia más grande. En este caso, hermanita, hermano, tú y yo somos hermanos, hermanos del Señor Jesús, y pertenecemos por su gracia infinita a la familia de Dios. Hay una anécdota, dos anécdotas que quiero comentar y con esto termino. La primera es una imagen que se me quedó grabado de una serie que se llama, una serie basada en el básquetbol, que está ahorita en Netflix. Y es la escena cuando Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, acaba de ganar su cuarto campeonato. Cuando ganó el tercero, mataron a su padre. Y él se alejó porque era criticado por todo el mundo. Y se fue del básquetbol. Pero después de 2 años, regresó. El día que estaban jugando la final del cuarto campeonato, era justamente el Día del Padre en Estados Unidos. Y uno ve a Michael Jordan allí, sentado, listo para jugar, pero con una tristeza muy profunda. Y después se levanta y uno ve en el rostro como diciendo, papá, esto es para ti. Y empieza a jugar el último partido y es uno de los mejores partidos de su vida. Recibe el trofeo, cambian de escena y entonces se ve a Michael Jordan que llega allá a su camerino y alguien se atrevió a filmarlo. Está tirado en el piso, boca abajo, llorando. Solamente voltea un momento y uno puede ver las lágrimas que están escurriendo. La razón por la cual lloraba, tirado en el piso, es porque extrañaba profundamente a su papá. Y entonces yo pienso, mi querido hermano, mi querida hermana, antes de que el Señor se lleve a cualquier persona, llámale, háblale, abrázalo,
hazle saber que es importante para ti. Las cadenas se pueden romper, los prejuicios se pueden romper cuando hay un amor profundo hacia las personas. No esperes el momento en el cual, tirado en el piso, digas, pero ¿por qué no lo valoré? ¿Por qué no hice algo más? Valora a tu familia, aunque te rechacen. La última anécdota termina con lo que empecé. Cuando mi amigo, se alejó de su familia con la tristeza de que no vería otra vez a su papá, a su familia, por causa del Evangelio, él oraba continuamente. Un día le mandaron llamar, su papá estaba moribundo y no quería morir sin despedirse de su hijo Así que tomó el tren, fue a ver a su padre, lo alcanzó vivo, y cuando llegó a su casa, vio que estaba ahí tendido, estaba en la cama, estaba toda la familia. Llegó con su papá y le dijo, papá, toda la vida he estado orando porque tú recibas al Señor Jesús antes de que te vayas. Le predicó del Señor Jesús y le dijo estas palabras: mira, papá, si tú quemas todos esos dioses que tienes allí, y los hindúes tienen un montón de dioses, si tú quemas todos esos dioses y te conviertes al Señor Jesús, si lo aceptas en tu corazón, Él te va a levantar, papá. Él te va a sanar en este momento. Y el papá, viendo la fe del hijo, le dijo a su mujer: saca todos los ídolos que hay y tíralos y quémalos. Y los quemaron. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Dios lo levantó. Su papá fue sanado milagrosamente en ese momento. Y toda la familia se convirtió al Señor. Desde el papá, la mamá y todos los hijos, los 11 hermanos, todos se convirtieron al Señor. Si tú amas profundamente a tu Señor, el Señor te promete que arreglará las cosas con tu familia y le traerá una bendición tan grande que la vida eterna será para pasarlo junto con el Señor y con cada persona que tú amas. Que Dios te bendiga, hermano.